La lectura del Evangelio para este 20º domingo del tiempo ordinario es tomada de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Esta perícopa se enmarca en la sección narrativa que habla de la iglesia como primicia del reino de los cielos, la cual va desde finales del capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 17. Aquí tenemos una serie de enseñanzas para los discípulos y la iglesia en general acerca de la fe, el lugar de las tradiciones, lo puro y lo impuro, y en esta perícopa especialmente el lugar de los no judíos en la naciente iglesia, y que hoy nos habla acerca de a quienes consideramos pueden o no ser pueblo de Dios. En esta perícopa la escena la componen tres personajes: una mujer de contexto pagana, cananea o sirofenicia como nos la presenta el Evangelio de Marcos; por otro lado los discípulos y por supuesto Jesús. Cada uno de estos personajes cumple un papel en esta escena mateana. Iniciemos por la mujer. Esta mujer que viene de un contexto pagano representa a los no judíos y por lo tanto el lugar que ellos han de tener en la iglesia. En el relato ella tendrá tres intervenciones y es ella quien inicia la cuestión, la lleva al clímax. Luego tenemos a los discípulos, representando posiblemente quienes al interior de la comunidad mateana tenían dudas acerca de cómo integrar o no a los judíos en la naciente iglesia. Ellos solo cuentan con una intervención en el relato. Y finalmente, Jesús, quien pone en evidencia la postura radical judía al interior de la comunidad. Y Jesús se nos presenta aquí con tres intervenciones, con las cuales ahonda en la cuestión de fondo que se requiere para presentar en el relato. También Jesús da la solución del problema y la conclusión de la escena. Con esos tres personajes y un cambio geográfico y sociocultural hacia el norte de Galilea, en tierra de los paganos, de los fenicios, Mateo presentará cómo ante la fe no hay diferencia entre judíos y no judíos para ser parte del pueblo de Dios. Para ello, se estructura un relato considerado como parte de los relatos de curación especiales, una curación a distancia, puesto que no hay una acción directa por parte de Jesús sobre la persona afectada, en este caso, la hija de esta mujer, sino que ahí es una declaración que hace Jesús acerca de ella y declara al final la sanidad de esta. Si comparamos esta perícopa con Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, vamos a notar una recreación literaria extraordinaria en Mateo. La estructura del relato es sencilla, pues en el versículo 21 tenemos una introducción que nos ubica geográficamente y que nos permite ver a Jesús más allá de la Galilea, en esas tierras paganas de Tiro y Sidón, como otra vez nos lo presentará el Evangelio de Marcos capítulo 7. Luego de esta introducción tenemos los versículos 22 y 23 que nos presentan la cuestión, las reacciones de los personajes. Por un lado, aparece una mujer bajo la designación cananea o sirofenicia, otra vez como la presenta Marcos, una expresión posiblemente marginal, eh, la cual sale al encuentro de Jesús, o que había salido de esta región, como lo propone la Biblia de Jerusalén. Esta mujer expresa una declaración muy judía, pero también su comprensión de Jesús. Ella no solo habla, sino que grita y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y presenta a Jesús su petición, no por ella, sino por su hija enferma, otra mujer en necesidad, quien estaba siendo atormentada posiblemente espiritualmente y que necesitaba la ayuda de Jesús, de la iglesia. Es indudable que esta reacción es una recreación aquí de Mateo también de la situación de dos mujeres en necesidad y hacen el escenario preciso para tratar la cuestión de los no judíos en la iglesia y si debían o no ser recibidos.
Esta mujer y su hija enferma encarnan el clamor de los no judíos por salvación en Jesús. Encarnan a todos aquellos que creemos no pueden ser parte del reino de los cielos, pero que necesitan de él. Luego el narrador hábilmente, en el versículo 23, deja a Jesús en silencio para presentar la cuestión detrás del relato de la comunidad matiana. Para ello, en boca de los discípulos, quienes piden a Jesús que solucione el problema de los gritos de esta mujer o despidiéndola, como proponen otras versiones. Es decir, esta situación de la mujer era incómoda para los discípulos y de fondo lo era para la comunidad matiana. Aquí hay que entender que los discípulos vienen de un proceso de formación con Jesús y de una serie de experiencias con Jesús, como el milagro de la multiplicación de los panes en 14, 13 al 21, de Pedro caminando sobre las aguas en el capítulo 14, versículos 22 al 33, que finaliza con la declaración, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahora aquí los discípulos tendrían otra lección de vida de misericordia, pero también de misión de la iglesia. Debían entender que esta salvación por fe no es exclusiva de un pueblo, de una nacionalidad. Y por ello Jesús viene rompiendo sus esquemas religiosos para que puedan entender que la misión de la iglesia implica una llamada a ser discípulos a todas las naciones, como se expresará de manera contundente en Mateo capítulo 28, versículo 19. Luego de esto, en el versículo 24, el narrador ahora da la palabra nuevamente a Jesús, quien responde como lo haría un buen judío celoso de su nacionalidad y de las promesas de Dios. De ninguna manera la respuesta de Jesús a los discípulos es su postura definitiva, pero aparece aquí para representar la posición que podrían tener los creyentes judíos. Lo interesante aquí es que esta respuesta de Jesús a la vez suscita una nueva intervención de la mujer pagana en el versículo 25, pero ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Un verbo que solo aparece aquí en todo el Evangelio de Mateo y denota súplica, desesperación. Sin embargo, en el versículo 26, ahora Jesús le responde a través de un símil, como lo haría un buen judío que se consideraba pueblo de Dios, y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y entonces de nuevo el narrador da voz a los gentiles en boca de la mujer, a aquellos que no eran considerados dignos de la misericordia de Dios. Y en boca de esta mujer, ella usando el mismo símil de Jesús, abre su corazón y le muestra la necesidad profunda de su ser y de todos aquellos que no eran considerados dignos del reino de Dios. Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este diálogo central entre Jesús y la mujer pagana responde entonces a la cuestión de la posible dureza en la comunidad matiana acerca de la negativa del ingreso o cómo tratar a los no judíos en la iglesia. Este diálogo donde aparentemente Jesús es duro en sus afirmaciones es usado para resaltar la posición radical de quienes tal vez consideraban que los no judíos no podían ser parte de la iglesia. Y por otro lado, nos ha mostrado el clamor y condición de aquellos no judíos quienes anhelaban ser incluidos como parte del pueblo de Dios a través de Jesús. Sin lugar a dudas, esta perícopa daría un giro hacia la evangelización también de los gentiles. Y finalmente, el narrador, de forma rotunda, cierra la escena, resuelve la cuestión de fondo, expresando que los no judíos, al igual que los judíos, serían incluidos en la iglesia de la misma manera, solo por la fe. Es por ello que Jesús le responde a la mujer, a los discípulos y a la comunidad matiana detrás del evangelio, oh mujer, grande es tu fe. Una frase única de Mateo y que nos corrobora esta hermosa recreación. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Es decir, Jesús se admira y resalta la fe de esta mujer pagana y necesitada, pero con más fe que los judíos. Y como prueba
De la certeza de esa fe, le concede la sanidad de su hijo. Decir, Jesús confirma la fe genuina que debe tener toda persona para ser parte de la iglesia. Qué lección tan grande y qué reto nos deja esta hermosa perícopa si pensamos en nuestros imaginarios, discursos y prácticas muchas veces excluyentes. ¿Quién puede ser excluido del reino de Dios si tiene fe? Pero también nos reta a ser una iglesia en salida, que proclama y lucha contra toda forma de exclusión, de discriminación y marginación, que proclama un Jesús, una iglesia y un reino de Dios para todos.